Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Angular 2022. Habíamos llegado hasta esta parte. Habíamos trabajado en el capítulo anterior en el componente crear tarjeta. Habíamos creado todos estos tags que tenemos acá. Le habíamos dado un formato y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con este formulario. Como ustedes ya vieron, acá estamos trabajando con un tag que se llama form. Y dentro del form, bueno, fuimos creando un input, digamos un input test, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, todos los componentes con su placeholder, todo lo que vimos en el capítulo anterior. Bueno, ahora la idea es hacer funcionar esta información. Nosotros en este formulario, esta información la vamos a cargar y la vamos a tratar de ir almacenando en una base de datos. Para eso vamos a tener que trabajar con formularios reactivos. Esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Les recuerdo de suscribirse al canal, de dar clic en la campanita para así semana a semana van siguiendo los avances en este proyecto. Ahora sí, comencemos con formularios reactivos. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar este HTML y vamos a agregar formularios reactivos en el app module. ¿Sí? Como ustedes ya saben, en este lugar agregamos todos los módulos que necesitamos. Vamos a poner coma y vamos a agregar acá los formularios reactivos. Se puede hacer directamente acá si sabemos, digamos, dónde se encuentra ese componente. Pero bueno, yo lo vamos a hacer directamente acá. Si no, bueno, vemos de importarlo de otro lugar. Si ponemos reactive, fíjense acá, yo puse reactive forms module y hacemos clic, se acaba de agregar de Angular Form ese módulo. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a guardar los cambios y vamos a cerrar. Bueno, ahora vamos a ir al componente crear tarjeta.ts. Y acá vamos a crear una nueva variable. A esa variable le vamos a llamar forms. Y va a ser de tipo, y esto es gracias, digamos, al módulo que acabamos de agregar recién, form group. No, from no. Form group. Punto y coma. Si me posiciono acá y voy a corrección, me va a decir que agregue esto de Angular Forms, justamente donde agregamos los formularios reactivos. Vamos a agregar esto. Si nos posicionamos acá, nos dice que la propiedad forms, digamos, no está inicializada. ¿Sí? Después la vamos a inicializar. Pero ahora en el constructor lo que vamos a hacer va a ser inyectar otra clase muy poderosa. La clase se llama Form Builder. Vamos a crear un parámetro privado. Le vamos a poner FB y le vamos a llamar Form. A ver si lo detecta. Uy, lo tengo con From. Builder. Va a pasar exactamente lo mismo, me va a decir que le agregue de Angular Forms y ahí quedó agregado. Bueno, ahora vamos a ir dentro en el constructor de la clase y vamos a decir que this.forms es igual a la instancia de this.fb. Y fíjense que tenemos array, control y group. Nosotros vamos a elegir group. ¿Por qué? Porque nuestro componente tiene un grupo de datos que nosotros queremos agrupar. Entonces vamos a trabajar con group. Dentro de group, vamos a cerrar paréntesis, vamos a crear un objeto. ¿Sí? Esto es muy JavaScript. ¿Sí? Acá adentro vamos a crear un objeto. Y ese objeto lo vamos a crear con las propiedades que tiene nuestro formulario. En este caso, tiene el titular. Y acá, esta potencia que tiene, mientras escribo, no hago lío. Titular, vamos a decir que va a tener dos datos. Lo vamos a inicializar en vacío, ¿sí? Porque no queremos cargar datos. Los datos los vamos a ir cargando de a poco. Y lo que les decía de los formularios reactivos, que tiene la posibilidad de la validación de esa información. Nosotros el titular va a ser un dato requerido, como todos esos datos van a ser requeridos. ¿Qué quiere decir requerido? Que no son opcionales, que sí o sí van a tener que cargarse, que si no los ponen no van a poder seguir avanzando, digamos, en la carga de información. Esos datos que nos piden cuando nosotros queremos registrar algo que es sumamente importante. En este caso estamos poniendo los datos de una tarjeta, todos los datos, el titular, la fecha, etcétera, de vencimiento,
todos los datos, y ni hablar el número de tarjeta, son datos requeridos. Entonces vamos a ir a convocar una clase que se llama validators y le vamos a decir coma y vamos a poner validators. Enseguida nos debería salir perdón, lo vamos a poner en mayúscula. A veces tiene estas cosas que no me gustan mucho, pero bueno. Validators.require. Fíjense que acá me va a pedir que agregue, que importe esta clase también de Angular Form. Fíjense que es Form Builder, Form Group, Validators. ¿Sí? Todas estas validaciones son requeridas. Vamos a poner coma y vamos a ir al otro campo que necesitamos. Vamos a copiar esto. Tenemos 4 datos, 4 veces más. Vamos a darle un poquito de espacio a este objeto y así nos queda más legible el código. Vamos a guardar los cambios. Ahora la pregunta es, ¿cómo enlazamos esto, que es una variable que nosotros creamos e inicializamos en el constructor? ¿Cómo enlazamos esto con el HTML? Bueno, nosotros acá, como les mostraba, tenemos un tag de tipo forms. Así que con el property binding, algo que nosotros ya vimos en las primeras clases, lo que vamos a hacer es llamar a esa variable. Y lo vamos a hacer con el property binding utilizando acá una de las propiedades que tiene el form, que es el form group. Y acá lo que vamos a poner es, con el property, ¿se acuerda que poníamos así? Form igual. Y le habíamos puesto el nombre de la variable. Vamos a ver cuál es el nombre. Forms. Bueno, acá lo que acabamos de hacer es enlazar este formulario con este formulario. Pero ahora lo que tenemos que hacer es enlazar todos los inputs que tenemos acá con cada una de las propiedades del objeto. En este caso, titular, número de tarjeta, etc. Entonces lo que vamos a hacer acá es, a través también de otra propiedad, pero sin utilizar el property binding. En este caso, esa propiedad se llama form, acá está, control name. Y acá lo que vamos a hacer es poner el nombre, titular. ¿Cuál es? Lo que le estamos diciendo acá es cuál es el nombre de la propiedad de ese objeto forms. El nombre de la propiedad de ese objeto forms es titular. Ahora me falta enlazar el resto. Lo que vamos a hacer obviamente es, como siempre, copiamos. Por último, lo que nos faltaría es en el botón decirle que no es de tipo button, sino que es de tipo submit. ¿Sí? Porque lo vamos a llamar, no vamos a llamar a la función, digamos, de acá, sino la vamos a llamar desde el forms. Ahora van a ver por qué. Porque lo que vamos a hacer es ir acá arriba. Esperen que esto me quedó, vamos a decirlo, acomodo un poquito mejor. Vamos a ir a forms acá y lo que vamos a llamar es, a través del event binding, ¿sí? Vamos a utilizar ng submit. ¿Sí? Fíjense que enseguida me lo sugiere. Ok, y acá vamos a crear un método que se va a llamar crear tarjeta. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer en este componente? Crear una tarjeta. Es cargar todos estos datos para mostrarlos en el componente de listar tarjetas, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es copiar esto y lo vamos a crear este método en el TS. Fíjense, me va a tirar un error porque me dice que esto no existe en el formulario. Es cierto, digamos, si yo voy acá al TS no existe, ¿sí? Hasta que nosotros en realidad hagamos esto y lo creemos, ¿sí? Fíjense que ahí ya me dejó de tirar el error, ¿sí? Ya el error no está más. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser trabajar sobre este método. Simplemente para mostrar cómo estamos avanzando, vamos a utilizar el método console log para mostrar que está guardado, digamos, en el forms. ¿Sí? Vamos a hacer acá punto y coma, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a cargar datos y vamos a ver esos datos en la consola del navegador. Voy a agarrar acá, vamos a poner inspeccionar. ¿Sí? Nos va a quedar un poquito distinto, pero fíjense que se acomodó bastante bien. Bien,
Acá lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la, fíjense, a la consola. Acostúmbrense a trabajar con esto porque esto es el ABC en el desarrollo de aplicaciones. Así que vamos a poner titular, vamos a poner Gabriel. Vamos a poner acá en la tarjeta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a poner una fecha 12/22. Y vamos a poner 1, 2, 3. Fíjense este detalle, ¿sí? Que acá, fíjense, tenemos el formulario, ¿sí? Con toda la información. En la propiedad value, fíjense acá, tenemos todos los datos que acabamos de cargar recién, ¿sí? En la propiedad value del form group, ¿sí? Acuérdense de esta propiedad que tenemos acá, value. Bueno, es muy importante continuar con las validaciones de este formulario. Cuando digo las validaciones, ¿qué quiere decir? Que nosotros acá en realidad, en la tarjeta, tiene que tener un máximo, como toda tarjeta, de 16 caracteres. Y un mínimo también de 16 caracteres. Lo mismo con la fecha. Nosotros acá vamos a poner este formato. Acá todavía puedo agregar más, pero no es lo ideal, ¿sí? Lo ideal es que solamente ingresen 5 caracteres, ¿sí? O sea, el mes, la barra y el año. El año solamente poniendo, si es 2020, no poner 2021, sino poner 21, 22, 19, el año que sea, ¿no? El vencimiento. Y acá lo mismo, solamente tenemos 3. Máximo 3, mínimo 3. Máximo 5, mínimo 5, máximo 16, mínimo 16. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es trabajar en ese detalle. Cuando trabajamos con formularios reactivos, acá, esta parte que tenemos acá donde dice validators require, digamos, lo que tenemos que hacer acá, si queremos trabajar con varias validaciones sobre este campo, es transformar esto en un array. Y acá lo que vamos a poner es coma. Y vamos a poner todas las validaciones que nosotros necesitemos. O sea, vamos a poner validators, enseguida me aparece, punto, min, vamos a poner mínima longitud, en este caso son 16, coma, y vamos a poner validators, máxima longitud, también 16. Así de fácil. Vamos a copiar esto que tenemos acá. Vamos a hacer un control C. Vamos a agarrar acá, acuérdense, si yo envuelvo esto y pongo las llaves, enseguida lo utilizan. Y acá vamos a poner, si mal no estoy haciendo las cosas, ahí bien. En el caso de la fecha de expiración, acuérdense que eran 5. Vamos a poner 5. En el caso del CBB, eran solo 3. ¿Sí? Mínimo y máximo 3. Vamos a guardar los cambios. Corregí un detalle en el código, que es esto. Ojo que todos los validators que tenemos acá, todos, tienen que estar entre llaves. Fíjense que tiene la llave azul esta que tenemos acá. Entre esta llave. Y que esta llave rosada es la que contiene toda la información de esta propiedad de este objeto. ¿Sí? Yo tenía esa llave acá y eso estaba mal. Bien, en el resto estaba bien, pero en ese me había equivocado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es guardarnos los cambios y vamos a hacer una prueba. Vamos a probar este formulario. Vamos a cargar un titular. Vamos a cargar un 2, 3. Vamos a cargar una fecha. Vamos a un CBB. Está bueno que surge este error, fíjense, porque es el mismo error que tuve, digamos, al principio. Ese error tiene que ver con este detalle, ¿sí? De la llave. Esto tiene que ir acá. Vamos a guardar los cambios y vamos otra vez, ahora sí, a probar el formulario. Está bien a veces que aparezca esto, porque cuando copiamos y pegamos puede pasar. ¿Sí? Yo acá no estoy poniendo toda la información que necesito. Y acá 1, 2, 3. Vamos a poner a aceptar. Fíjense que los datos están, pero fíjense que acá dice status invalid. Este formulario no es válido. ¿Por qué? Porque no cumple. En este caso sí. En este caso también.
pero en este caso no, porque acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me faltaría 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si yo ahora pusiese aceptar, fíjense que cambió, me sigue dando inválido. Ahora vamos a ver si es porque yo conté mal o si es porque hay algún error específico en algún otro dato. Esto está muy interesante. Voy a hacer zoom acá. Fíjense que acá donde dice controls les va a aparecer así. Está CBB, fecha de expiración. Si yo voy a CBB, me dice que es válido. ¿Sí? Estatus válido. ¿Sí? Acá puedo chequear control por control. También me dice que es válido. Número de tarjeta me dice que es válido. Y el titular me dice que es válido. En realidad debería ser todo válido, pero me dice que los controles son inválidos. Y no sé por qué. Evidentemente esto debe ser algún tipo de error, pero en el caso de los controles me está dando en todos casos el OK. Capaz que lo que tenemos que hacer es refrescar y comenzar de vuelta, ¿sí? Vamos a cargar otra vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos acá a cargar. No es una buena fecha, hay que hacer como varias validaciones, no existe la fecha 2020. 1, 2, 3. Y vamos a poner a aceptar. Ahí me está diciendo que es válido, ¿sí? Evidentemente falta refrescar a veces, esto puede pasar, ¿sí? Está bueno que pase porque también ustedes no se queden a veces con lo primero que ven. Entonces yo voy a los controls y me fijo CBB, válido, ¿sí? Perfecto. Incluso si yo hiciera acá, le borrara uno y hiciera aceptar, le pusiera aceptar, fíjense que todavía me sigue diciendo que es válido, ¿sí? El formulario, porque se ve que esta parte del estatus del formulario no se valida rápidamente. Bien, pero si yo voy a fecha de expiración, sí, me sigue diciendo que es válido. Sí, evidentemente no tiene un buen refresh esta parte. Voy a acá a ver si no tiene un buen refresh. Tal vez haya que refrescar nuevamente todo el formulario para que refresque. En una de esas Edge no es así, pero si por ahí lo utilizan, digamos, en algún otro navegador, puede ser que esto funcione un poquito mejor. Pero no obstante eso, lo que yo les quería mostrar era otra cosa, ¿sí? Vamos a hacerlo de vuelta porque les quería mostrar algo. ¿Sí? También por si ocurre algún error y no lo podemos detectar. Vamos a poner cualquier cosa acá y vamos a poner un 2, 3. Sabemos que esto está mal. Acá vamos a poner algo por lo menos tenga 5 caracteres. Por supuesto que podemos buscar mayores validaciones. Pero bueno, yo lo que les quería mostrar era esto. Fíjense que obviamente me va a decir que es inválido el formulario y cuando yo vaya a número de tarjeta de crédito, acá me va a decir dónde está el error, digamos, en el fíjense, el mínimo, ¿sí? Donde acá el número de tarjeta me dice que es inválido y me dice que el error está acá. Dice que la actual longitud es de 3, ¿sí? 1, 2, 3 y se requiere 16. ¿Sí? Estos detalles también están buenos que los conozcamos, ¿sí? Hay que aprender a utilizar, como les decía, la consola, porque es clave para los desarrolladores utilizar este tipo de herramientas. Bueno, vamos a seguir haciendo algunas validaciones más. ¿Por qué digo algunas validaciones más? Porque fíjense que cuando yo estoy acá, si yo quiero escribir, me deja seguir escribiendo. Y eso no debería pasar, ¿sí? Debería darme solamente la posibilidad de escribir 16, ¿sí? Y no más que eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar eso en el HTML, utilizando HTML5, utilizando una propiedad. Vamos a ir a nuestro código y vamos a abrir el HTML. Vamos en este caso a número de tarjeta de crédito, acá. Y acá vamos a utilizar la propiedad. Acá. La propiedad. Fíjense que dice max length. Y le vamos a poner 16. Por supuesto que vamos a copiar esto. Entonces cuando nosotros vayamos a nuestro formulario e intentemos escribir
vamos a sacar que es menos cantidad, ¿sí? Por más que yo presione, no me va a dejar poner más de 5. Esto se puede hacer de varias maneras, pero esta es una manera simple, me parece que es una manera rápida y me parece que es una manera eficaz de resolver ese problema. Bien, ahora otra cosa que me gustaría hacer en las validaciones es que cada vez que nosotros escribimos algo acá y lo completamos y pasamos al siguiente, este icono que tenemos acá, estos iconos, se vayan pintando de verde. Y si hay alguna problemática, de otro color, de rojo, ¿sí? Pero primero vamos a ir con verde. Eso, ¿cómo lo conseguimos? Fíjense que si yo acá, bueno, voy a agregar caracteres y bueno, algo que ya vimos recién. Y le doy OK en aceptar y abrimos acá y otra vez vamos a mostrar los controles y vamos a cualquiera de estos, supongamos CBB. Fíjense que me dice estatus válido, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando este estatus dentro del formulario controls status sea válido, entonces lo vamos a pintar de un color. Cuando sea inválido, lo vamos a pintar de otro. No es tan difícil, van a ver. Bueno, vamos al código. Vamos a abrir el archivo crear tarjeta component CSS. Y lo que vamos a hacer es crear una clase que le vamos a llamar green icon, ¿sí? Acuérdense que las clases, siempre repasamos, se crean con el punto, ¿sí? Punto green, y acá como ustedes quieran, ¿no? Yo le pongo este nombre simplemente para que quede lo más intuitiva posible. Y acá vamos a elegir un color, ¿sí? Voy a elegir cualquier color, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más verde, tal vez. Ahí, un verde de este estilo, ¿sí? Esto lo manejan ustedes, el verde que a ustedes les parezca. El que sea por ahí un poco más oscuro, ahí. Vamos a dejarlo ahí. Bien, esto lo vamos a cerrar. Y vamos a ir al HTML y vamos a ir al icono. Acuérdense que lo que nosotros queremos pintar es el icono, ¿sí? Y vamos a empezar con el titular. El icono del titular es este. Fa Circle User. Esto lo voy a bajar para que se note. Vamos a dejar ahí. Fíjense que estoy dentro, ¿sí? Del i. Bien, y acá lo que vamos a hacer es vamos a poner entre corchetes, vamos a llamar a la clase punto, ¿sí? La clase CSS que nosotros acabamos de crear, que se llamaba green, le habíamos puesto icon. Y vamos a decir que esto es igual a qué. Y ahora necesitamos acceder a la propiedad, ¿sí? A la propiedad de ese formulario. Vamos acá a poner this forms.get. ¿De qué? ¿De qué? A la propiedad de este formulario, y la propiedad la vamos a poner entre comillas, a la propiedad titular. ¿Sí? Acuérdense que en el for control name nosotros le habíamos puesto titular, y que además es la propiedad que nosotros ya declaramos acá, titular. ¿Sí? No se pierdan con eso, ¿sí? Acuérdense. Lo que vamos a hacer acá es acceder a la propiedad. Le vamos a decir, si esta propiedad es válido, que se aplique, ¿sí? Vamos a poner punto valid, que se aplique esa clase. ¿Sí? ¿Está todo entre comillas? Sí, perfecto, ¿no? Sí. Bien, es más, esto lo voy a poner, me parece que, para que quede más claro ahí, me parece que ahí sin querer queda más claro. Ahora, esto me tira un error. Si yo voy acá a la terminal, la voy a abrir, y voy a intentar guardar los cambios, vamos acá. Si yo intento guardar los cambios, me va a tirar un error. Como nosotros el proyecto lo creamos de forma estricta, me va a tirar un error diciendo que esta propiedad valid puede ser null. Y acuérdense que nosotros eso lo evadíamos con el signo de interrogación delante de la propiedad. En este caso, si yo pongo acá delante de la propiedad el signo de interrogación y guardo los cambios, y además pongo una comilla simple acá, guardo acá los cambios, me deja de tirar ese error, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Como nosotros trabajamos de forma estricta, hay algunos datos que nosotros no les decimos
al formulario que en una de esas es nulo, ¿sí? Que puede llegar a ser un dato nulo, ahí podemos llegar a tener problemas. Acuérdense de que este signo de interrogación muchas veces lo tenemos que usar, no solo del lado, digamos, del HTML acá, sino también mucho más del otro lado, del lado del TS. ¿Sí? Vamos a guardar los cambios y ya estamos ok. Vamos a probar el formulario. Y fíjense que si yo escribo algo acá, me lo pinta de verde, ¿sí? Si no, me lo deja en negro, ¿sí? O me lo pinta de verde. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, voy a cerrar acá, es copiar esto, ¿sí? Vamos a copiar esto y lo vamos a ir desparramando por cada uno de los controles. Acá tenemos si vamos a probar en cada uno de los componentes, nos va a pasar lo mismo, ¿sí? Acá, fíjense que acá, hasta no tener los 16, 1, 2, 3, 4, y cuando tengo los 16, lo mismo. Y obviamente lo mismo va a pasar acá. Tengo 1, 2, 3, 4, cuando tenga el 5, lo mismo. Bien, pero yo quiero que cuando esto no sea inválido, no quede en negro, sino que quede en rojo. Vamos a hacer eso. Vamos a ir otra vez a nuestro CSS. Vamos a copiar esta clase. Le vamos a poner red. Y vamos a cambiar esto que tenemos acá, a un rojo. Puede ser más rojo todavía. Ese me gusta. Bien, vamos a guardar los cambios. Para ver que esto es muy simple y sigue la misma línea. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta cómo hacerlo, pero sigue la misma línea que lo anterior. Lo que vamos a hacer es, obviamente, vamos otra vez al titular. Esperen que me voy a generar más espacio, así se ve mejor. Nos vamos acá al titular y lo que vamos a hacer es copiar esto. Y acá abajo vamos a hacer un control V, pero vamos acá a cambiar la clase y le vamos a poner red y solamente le vamos a decir cuando sea inválido, ¿sí? Tenemos la propiedad valid o invalid, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo con el resto. Ahora sí vamos a nuestro formulario. Seguramente ustedes ya se dieron cuenta. Fíjense que me pinta todo rojo. Y cuando empiezo a darle, se empieza a modificar, ¿sí? Voy a refrescar. Y yo lo que quiero que vean es esto. Para la experiencia de usuario, no está bueno que cuando yo ingrese un formulario me aparezca todo rojo, porque yo no hice nada en ese formulario. Entonces lo que vamos a hacer acá es, voy a poner una propiedad, voy a poner en esta propiedad, vamos a completar este formulario, ¿sí? Vamos a completarlo todo, que esté todo en verde, y vamos acá, vamos al formulario, y les quiero mostrar una propiedad. Si yo voy acá a los controles y voy a titular, fíjense que acá hay una propiedad que dice touch, si fue tocado el formulario, y está en true. Si no está tocado el formulario, si no está esa propiedad touch, si está en false, quiere decir que el formulario nunca fue tocado. ¿Qué quiere decir tocado? Que nunca le ingresaron ningún dato. Entonces nos vamos a hacer de esa propiedad para verificar que si no está tocado, que no me muestre en rojo, que no me haga nada, ¿sí? Que no me pinte de color rojo. Esto es lo que vamos a hacer desde el código, apoyándonos en esto. Si esto es falso, quiere decir que mi formulario nunca fue tocado, o por lo menos esta propiedad. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que esto se pinte de rojo, tiene que haber dos condiciones. Que esté mal, digamos que el campo sea inválido, y, o sea, el AND, vamos acá, esperen que no me toma, y que this.forms.get propiedad, vamos a poner la propiedad titular, esta propiedad titular
en esa propiedad que es touch, que en realidad es tow. Esto está ok. Y lo que me sucede es, me está diciendo lo mismo, ¿no? Que este es un campo inválido, por lo tanto, debería también tener en cuenta este dato de que sea nulo, ¿sí? Que puede ser nulo. Entonces, si fue tocado y si es inválido, entonces sí lo pinto de rojo, si no, no hago nada. Vamos, esto es lo que nosotros vamos a hacer en el resto, ¿sí? Voy a copiar esto mismo acá, sí. Control C, guardo los cambios. Y vamos a hacer lo mismo con acá. Sí, acá. Bien, digo acá. Perdón. Entre comillas dobles. ¿Sí? ¿Estoy bien ahí? Sí. Entre comillas dobles. Perfecto. Pero vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle CBB. Acá en realidad es fecha de expiración. Siempre me borra algo ahí cuando pongo fecha de expiración. Siempre me borra todo eso. Y vamos acá a hacer lo mismo en este caso. Vamos a ponerle acá número tarjeta y vamos a ir acá y vamos a poner, vamos a dejar titular. ¿Sí? Vamos acá, guardamos los cambios y vamos a ver si no nos equivocamos en nada, que puede pasar. Bueno, fíjense que ya ahí los campos están en negro, ¿sí? Como estaban al principio. Cuando yo escribo se ponen en verde. Como el campo ya fue tocado, si yo borro y vengo para acá, se pinta en rojo. ¿Sí? Eso es lo que sucede. ¿Sí? Fíjense que acá fue tocado el campo. Vuelvo acá, fue tocado el campo. Entonces esa propiedad touch, cuando vuelvo y vuelvo para atrás, fue tocado. Entonces ahí sí me lo pinta de rojo. Porque lo que está interpretando en realidad es que yo salí sin completar esa información. Y me está diciendo, este es un campo requerido. Bien. Esto sería, con esto estaríamos completando todo lo que tiene que ver con validaciones, ¿sí? De colores. Bueno, ahora por último lo que vamos a hacer es, este botón aceptar, lo vamos a poner, lo vamos a deshabilitar siempre y cuando el formulario sea inválido. ¿Sí? Cuando el formulario sea totalmente válido, que todos sus datos estén en verde y sean válidos, entonces ahí lo habilitamos. Si uno de sus campos está en rojo o en negro, ese botón tiene que estar deshabilitado. ¿Sí? Vamos a hacer eso, que van a ver que es muy simple. Vamos al código, vamos al botón y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Le vamos a decir con el, acuérdense, el property binding, todos los botones tienen una propiedad que se llama, vamos a ponerla disable. ¿Cuándo va a estar deshabilitado? Cuando this forms sea, o mejor dicho, this no es necesario la palabra this, forms sea inválido. Cuando el formulario sea totalmente inválido, ¿qué quiere decir? El formulario es válido cuando todos sus campos están ok. Y el formulario es inválido cuando hay alguno que no está ok. Entonces vamos a guardar los cambios y vamos a ver el resultado. Fíjense que ya el botón aparece deshabilitado, ¿sí? Vamos a completar los datos. Ahí se habilita el botón. Sí, fíjense que si yo borro algo, se deshabilita. Si lo agrego, se habilita. Bien, desde ya que se pueden hacer más validaciones que estas, pero bueno, me parece que es un buen punto de partida, por lo menos algunas validaciones que conozcan, digamos, formularios reactivos, que conozcan las validaciones y cómo ir aplicando
cómo ir llegando a las propiedades. Lo que vimos acá en la consola es muy importante, porque hay otras propiedades que también son importantes, que seguramente a lo largo del tiempo en otros proyectos iremos abordando. Hemos llegado al final de este capítulo, que es un capítulo largo, porque formularios reactivos es un tema complejo, largo, que hay que practicar un montón. Pero bueno, ya hemos hecho muchas cosas, ¿sí? Hemos visto este tema, que es un tema súper importante. Les recuerdo de suscribirse al canal, dar clic en la campanita, suscribirse, apoyarnos con sus likes para que el video se posicione y llegue a mayor cantidad de personas lo máximo posible. Y podamos generar una buena comunidad que también nos permita, digamos, ir retroalimentándonos de los mensajes, del apoyo de ustedes, para poder ir generando contenidos de más valor a medida que pase el tiempo. Saludos a todos y a todas. Hasta la próxima.